Hola, hola. Bienvenidos a otro episodio de Psicología para Curiosos. Si han estado siguiendo el podcast, ya hemos explorado los orígenes de la psicología desde la filosofía, los primeros intentos por entender la mente y, por supuesto, el impacto de grandes pensadores como Wundt. Hoy vamos a hablar de un personaje fundamental en la evolución de la psicología, William James, el padre del funcionalismo. Bueno, repasemos un poco antes de comenzar. Antes de sumergirnos en el mundo del funcionalismo, hagamos un pequeño repaso. En episodios anteriores mencionamos a Hipócrates y Galeno, quienes en la antigüedad afirmaban que nuestras emociones y comportamientos estaban influenciados por los humores corporales. Sus ideas marcaron el inicio de una larga búsqueda por entender cómo funciona la mente y el cuerpo. Luego, en el siglo XVII, René Descartes propuso que los animales eran meras máquinas y que la mente humana era algo completamente separado del cuerpo. Pero más adelante, Charles Darwin revolucionó el pensamiento con su teoría de la evolución, demostrando la relación genética entre humanos y animales. ¿Por qué mencionamos todo esto? Porque todas estas ideas sentaron las bases de lo que más tarde influenciaría a la psicología. Y William James fue uno de los primeros en integrar muchos de estos conceptos en su visión de la mente humana. Y entonces, ¿quién fue William James? William James nació en 1842 en Nueva York, en una familia que valoraba profundamente la educación y el pensamiento filosófico. Su padre, Henry James, era un teólogo y filósofo que fomentó en su hijo una curiosidad insaciable por el conocimiento. Desde muy joven, James exploró diferentes disciplinas, estudió arte, luego se inclinó por la medicina y finalmente se sintió atraído por la psicología y la filosofía. Este recorrido por distintas áreas influyó mucho en su forma de pensar, ya que siempre buscó unir distintos enfoques para comprender mejor la mente humana. A diferencia de otros psicólogos de su tiempo que intentaban analizar la estructura de la mente, James tenía una pregunta diferente en su mente. ¿Para qué sirve la conciencia? No le interesaba tanto descomponer la mente en partes como lo hacía el estructuralismo. En su lugar, quería comprender cómo funcionaba la mente en la vida diaria y cómo nos ayudaba a adaptarnos en el mundo que nos rodea. Este enfoque lo llevó al nacimiento de una nueva corriente en la psicología, el funcionalismo. Para entender la revolución que trajo William James, primero debemos hablar del estructuralismo, que en ese momento dominaba la psicología. El estructuralismo, desarrollado por Wilhelm Wundt y su discípulo Edward Titchener, tenía como objetivo descomponer la mente en sus partes más pequeñas. Es decir, analizaban las sensaciones, pensamientos y percepciones como si fueran piezas individuales de un rompecabezas. Pero es aquí donde James se opone y dice, hey, un momento, la mente no es una máquina compuesta de partes individuales, es un flujo constante de pensamientos, emociones y percepciones que trabajan juntas. No podemos entenderla fragmentándola porque su función es ayudarnos a adaptarnos al mundo que nos rodea. Entonces, piensa en esto. Si por ejemplo estás caminando por la calle y de repente escuchas un ruido fuerte detrás de ti, no te detienes a analizar cada sensación individualmente, ¿verdad? No vas a pensar, "Hmm, siento vibraciones en los oídos, ahora un poco de adrenalina y ahora miedo". No, tu mente reacciona de inmediato. Te asustas, giras la cabeza para ver qué ocurre y tomas una decisión. Todo sucede como un proceso dinámico. Y es precisamente esto lo que defendía el funcionalismo, que la mente no es estática, sino un flujo constante que nos permite adaptarnos a nuestro entorno. Entonces, mientras que el estructuralismo analizaba la conciencia como si fuera un rompecabezas, el funcionalismo la veía como un río en constante movimiento. Bueno, otra gran diferencia entre ambas corrientes es que los estructuralistas estudiaban la mente en laboratorios mediante introspección, o sea, pidiéndole a las personas que describieran sus pensamientos y sensaciones, mientras que los funcionalistas creían que la mejor forma de estudiar la mente era observando la conducta de las personas en la vida real. Esta nueva visión cambió por completo el rumbo de la psicología. Y es aquí cuando entramos a ver el impacto que tuvo William James en el campo de la psicología.
William James, aparte de ser un gran teórico, también fue un gran escritor. Su obra más importante, Principios de Psicología, publicada en 1890, se convirtió en un referente fundamental para la psicología moderna. En este libro introdujo varios conceptos revolucionarios. La corriente de la conciencia. James describió la mente como un flujo continuo de pensamientos en lugar de fragmentos individuales. El hábito. Explicó cómo los hábitos se forman con la repetición y nos ayudan a actuar automáticamente en la vida diaria. Las emociones. Planteó la famosa teoría de James Lange, en la que sostiene que primero experimentamos una reacción fisiológica y luego interpretamos esa reacción con una emoción. Por ejemplo, si ves un oso en el bosque, primero tu cuerpo reacciona con taticardia y adrenalina, y luego interpretas esa sensación como miedo. Esto fue un cambio radical en la forma en que se entendían las emociones en ese momento. Pero después de todo esto, ¿cuál fue el legado que nos dejó el funcionalismo? Primero marcó el inicio de la psicología más práctica y aplicada. Gracias a su enfoque surgieron nuevas áreas de la psicología, como la psicología educativa, que investiga cómo aprendemos y cómo mejorar los métodos de enseñanza, el conductismo, que más adelante se centraría en el estudio del comportamiento observable, la psicología aplicada, que busca resolver problemas de la vida cotidiana mediante la psicología. Su influencia también llegó hasta la filosofía, donde desarrolló la corriente del pragmatismo, que propone que el valor de una idea radica en su utilidad práctica. Hoy en día, muchas de las ideas de James siguen vigentes y su impacto en la psicología moderna es innegable. Bueno chicos, hoy hemos aprendido cómo William James revolucionó la psicología con su visión funcionalista, alejándose del análisis estático de la mente y enfocándose en cómo la conciencia nos ayuda a adaptarnos al mundo. Entonces, ¿les pareció interesante? Recuerden que en la psicología cada corriente aporta algo valioso y nos ayuda a entender mejor nuestra propia mente. En el próximo episodio hablaremos de otro gran pensador que dejó huella en la psicología, así que no se lo pierdan. Esto fue Psicología para Curiosos. Nos escuchamos en el próximo episodio.